buenas noches a los amigos televidentes. Voy a agregar a lo que estaba diciendo Augusto. El panorama internacional en sí se pone muy difícil en cuanto a las previsiones para el futuro, así como hay por ejemplo, los escoceses en apariencia son todos partidarios de permanecer en la Unión Europea, pero también pueden surgir de este referéndum en Inglaterra que se exacerben las nacionalidades latentes dentro de, por ejemplo, de España, con quienes los independentistas que quieren la independencia de su región, que son los catalanes, creo, que se quieren abrir de España, y también un lugar donde hay en apariencia un país que muchas veces deja de ser noticia, ha sido noticia últimamente por algunos problemas de estos problemas del terrorismo, que el país que es Bélgica. Bélgica tiene una división tremenda, al punto de que hay momentos que no ha podido formar gobierno porque tienen dos etnias, francos y valones. Unos son católicos, los otros son protestantes, y están prácticamente mitad por mitad, así que no se llevan de acuerdo. Y las etnias separan más que la política en ese caso, ¿no? Claro, porque sí, encima las etnias vienen acompañadas de religión, entonces muchas veces se refuerza son dos cosas que a veces refuerzan lo... Y en el caso de España tenemos los catalanes por un lado y el País Vasco por el otro, o sea que es todo una melange bastante compleja y que no se sabe qué va a suceder. Esto de las monedas creo que va a ser un gran golpe para el euro, que fue muy cuestionado en sus inicios y después se homologó, pero todo empezó con Grecia, ¿no? En realidad, cuando Grecia empezó a tambalear, empezaron a todas las monedas empezar a decir, bueno, ¿por qué no volvemos a la nuestra nativa, ¿no? Sí. Y dentro de eso está lo que es la libra inglesa, y por lo cual Inglaterra creo que quiere separarse. Yo hoy he escuchado muchos comentarios, no le había prestado mayormente atención, pero en Europa pareciera que están tendiendo a crecer movimientos del tipo populista, es decir, extrema derecha populista, lo que por eso en algunos casos tienen la bienvenida del candidato republicano en Estados Unidos, de Trump. Hay movimientos que prácticamente eso lo ha desatado una xenofobia, la inmigración de África, que prácticamente no es la inmigración en sí misma, sino que pareciera que nosotros hemos recibido inmigración de todos lados, toda la inmigración se integró. En cambio, en los países europeos, la inmigración que llega, procedente del África, generalmente no se asimilan rápidamente a la cultura occidental. Son culturas distintas y que vienen, lógicamente, expulsadas por sus países de origen, donde hay revoluciones, hay todo tipo de atropellos a la gente, y de ahí tampoco son inocentes posiblemente las grandes potencias capitalistas y excapitalistas como Rusia. Todos tienen allí sus intereses y fomentan a uno, el otro trata de destruirlo, y así están permanentemente en una puja entre Oriente y Occidente que va lastimando generalmente a los que menos tienen, a la gente que queda allí prisionera de estas cosas. Pero vamos a dejarnos de esto y vamos a volver a nuestro país y a nuestros tiempos, en aquellos tiempos heroicos, cuando el país comenzaba a forjarse por sí mismo. Es decir, después de aquel 25 de mayo, donde fue el fermento que hizo eclosión en ese momento, después de una serie de acontecimientos que fueron apurando los tiempos, que determinó la revolución del 25 de mayo de 1810. Pero
en 1810 los primeros gobiernos, y casi todos, tuvieron no declararon independencia. En una palabra, todos se hacían cargo del gobierno, de lo que fuera, en nombre de el rey Fernando VII. De a poco esto fue prácticamente cada vez avanzando más, pero entre muchísimas dificultades, porque siempre el centralismo porteño estuvo presente allí en esta serie de acontecimientos que se fueron sucediendo. Siempre Buenos Aires fue digamos, el centro que pretendió, y lo logró de alguna manera, practicar desde salida, desde antes de la independencia, el unitarismo, es decir, todo pasaba por Buenos Aires, el interior debía volver a Buenos Aires, y eso desató siempre luchas entre el interior y la provincia. Prácticamente la ciudad capital, la ciudad de Buenos Aires, a mi manera de ver, fue el centro del unitarismo. Aquí estaban, digamos, si bien es cierto que en el interior existían clases ilustradas, y muchas de ellas muy ilustradas, prácticamente acá en Buenos Aires existían clases equivalentes, muchas con venidas de Europa, con ideas que evidentemente en Europa producida la Revolución Francesa era una evolución, lógicamente abolir las monarquías y demás que imperaban en Europa para comenzar a fundar repúblicas, evidentemente tenía que aprender también aquí en Latinoamérica, porque, y especialmente en Buenos Aires, donde muchos de los hijos de Buenos Aires se educaban, eran enviados a España especialmente a hacer sus estudios superiores. Si bien es cierto, teníamos incipientes colegios acá, como el Colegio de San Carlos y demás, venían prácticamente ya formados de Europa, con títulos de abogados, de médicos, en fin, ya formada una capacidad como para, agrupándose todos ellos, poder dirigir un país. Y bueno, lo hacían en un sentido que generalmente coincidía con el dominio que se quería ejercer desde Buenos Aires sobre el resto del país. Fue así que sucedieron muchísimos inconvenientes durante 1810 y 1816, en que se reúne, por primera vez logra reunirse un congreso convocado especialmente para proclamar la independencia. Se habían hecho intentos entre 1810 y 1816 de reunir asambleas constituyentes y demás, que siempre fracasaron, en la mayoría de los casos porque la gente de Buenos Aires rechazaba a los enviados de las provincias, que venían con proposiciones distintas de las que quería imponer Buenos Aires. Así que fueron pasándose 6 años entre luchas intestinas que comenzaron entre caudillos. En el caso hubo hasta disensiones antes del Congreso de Tucumán entre, por ejemplo, el general Rondó y Juan Martín Miguel de Güemes, de quien estuvimos viendo hace poco. Hubo serias diferencias entre ellos. Así que la reunión del Congreso comenzó, las más reuniones más importantes comenzaron por allá el 19 de junio, para tratar dos cuestiones que eran fundamentales, que una de ellas, la independencia, y la otra, que prácticamente fue la causante de los grandes inconvenientes que tuvimos después
prácticamente el modo de constituir la forma de gobierno, es decir, la forma de gobernar, sí, con una forma que el interior pretendía federal y la ciudad pretendía de tipo unitario. Todos estaban de acuerdo en la independencia, pero no así en cuanto a la forma de gobierno, como dijimos antes. La situación general cuando se reúne en el Congreso de Tucumán era muy comprometida. Se había producido la batalla de Sipe-Sipe, que fue un desastre, que prácticamente desbandó al ejército del norte, y a su vez, desbandado del ejército del norte, los españoles también estaban luchando en el Alto Perú, que ya prácticamente lo tenían reconquistado, así que podían amenazar con invadir desde el norte, y también España se había desembarazado de la conquista napoleónica y estaba amenazando con enviar una expedición reconquistadora a Buenos Aires. Así que la situación era difícil. Por ejemplo, en Chile, después de la batalla de Rancagua, prácticamente la independencia de Chile, que se había luchado ya por su independencia, prácticamente estaba perdida después de esa batalla de Rancagua. Otro problema que amenazaba era la invasión portuguesa a la banda oriental, que tenía el aparente propósito de anexar la banda oriental a Portugal, y parecía también tener el acuerdo de Artigas, que el papel de Artigas es un tanto comprometido. Debo declarar honestamente que no lo tengo muy en claro, no me gusta, pero también Artigas fue empujado a la situación que luego se creó de la independencia de la banda oriental por la actitud también de los integrantes de los gobiernos de acá de Buenos Aires. Así que el 9 de julio, y presidida por, como todos sabemos, por Narciso Laprida, se reunió el Congreso en la histórica Casa de Tucumán. Ahí Juan José Paso, que era el secretario leyó la orden del día, que en uno de sus objetivos declaraba la constitución de una nación libre e independiente de los reyes de España, de Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. El día 10 de julio, después de una misa de acción de gracia, el Congreso ascendió a Pueyrredón al grado de brigadier. El día 12 se propone por parte de Laprida la creación de un sello para uso del Congreso, pero no hubo acuerdo, porque como no se había determinado la fórmula la forma de gobierno, que todos estaban de acuerdo, dijimos, en la independencia, como no se había determinado la forma de gobierno, fue rechazado ese. El día 19, siempre seguían las sesiones allí el día 19 se realizaron dos sesiones, una secreta, una pública, digamos, y otra secreta. En la reunión pública hubo un acuerdo general en la fórmula por la que se debía jurar la independencia. Y en la sección secreta
a moción del diputado Medrano, sugirió que al enviarse el acta a las autoridades del ejército, el acta firmado de independencia, donde se declaraba la independencia del rey de España y de sus sucesores o de quien viniera atrás de ellos, este diputado Medrano sugirió, y fue aceptado, agregar a la fórmula que se había convenido, agregarle la mención, después de finalizado el juramento que se decía, se le agregaba "y de toda potencia extranjera", es decir, se agregó eso de toda potencia extranjera, porque en esos momentos había quienes pensaban dentro del Congreso de Tucumán y también de afuera, había quienes estaban propugnando entregar el gobierno a la Corte de Portugal, es decir, a la corte establecida en Río de Janeiro. Se pretendía, entonces, para tranquilizar al ejército, se propuso "y de toda potencia extranjera", y eso significaba que no se iba a ofrecer digamos, a los reyes de Portugal que se hicieran cargo del gobierno. El día 21 de julio se juró la independencia en la sala de sesiones ante el pueblo y todas las instituciones, es decir, los militares, todas las corporaciones, los colegios, los abogados, las Fuerzas Armadas, en fin, la Iglesia, todo lo que se suponía que integraba la gran masa del pueblo, o que representaban a la gran masa del pueblo. Así, el Congreso no había dado más que un paso, y seguramente no el más arriesgado, de la política interna, porque el grave problema a solucionar, volvemos otra vez a caer en lo mismo, era determinar el régimen de la nueva nación, es decir, cómo nos íbamos a gobernar y cómo habrá sido de conflictivo el tema que desde 1816 hasta 1852 no logramos darnos una constitución que estableció un gobierno republicano y federal, porque entre 1816 y 1852 todos conocemos la serie de vicisitudes que se pasaron, los problemas entre unitarios y federales, una lucha civil cruenta, tremenda, que desangró al país durante muchísimo tiempo, y todos los intentos que se hicieron por formar algún tipo de congreso para justamente determinar de qué manera la nueva nación se iba a gobernar. Así que vamos a ver si el próximo viernes nos damos un pantallazo, porque son tantas y tan complejas las situaciones que se dieron a lo largo de todo ese tiempo hasta 1852. Sabemos, por ejemplo, que don Juan Manuel de Rosas no se oponía a una constitución, pero sostenía que el momento que se vivía aconsejaba un poder fuerte, porque veníamos de grandes disensiones internas, existían grandes disensiones internas, y a su vez esas disensiones internas
terminaron, como tal vez de Rosa lo preveía, con aquella tentación que tenían una de las fracciones, los unitarios, terminaron uniéndose con el extranjero para vencer al régimen que había impuesto Rosas, que tendrá sus defectos, pero también tenía sus virtudes, y una de ellas era de haber mantenido la unidad del país frente a intentos de bloqueo francés, de los ingleses y demás, y siempre logró sacar adelante el país. De cualquier manera, el país no estaba organizado, y bueno, a partir de 1852 por lo menos tuvo una constitución aprobada y mayoritariamente, y entonces allí comenzamos ciertamente la vida institucional de nuestro país. Con esto, y después de decirles a los televidentes muchas gracias por la atención, dejamos libre el canal para que siga el director trayendo todas las noticias que tiene, que por lo visto son muchísimas, importantes, y bueno, quedan en manos de ellos.